Hechos capítulo 13. Bueno, en el estudio anterior vimos que la profecía de Yeshua acerca de que sus apóstoles serían sus testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra comenzó a cumplirse de forma muy importante, pero principalmente en Antioquía de Siria, ya que fue ese lugar en donde el Espíritu de Dios levantó maestros y profetas, como vamos a ver en ese capítulo. Que en términos bíblicos vamos a ver que estas personas estaban siendo guiadas por el Espíritu del Señor para afirmar la fe de todos aquellos que estaban viniendo al camino del Maestro Yeshua. A partir de este momento vamos a ver que a Saulo se le comienza a llamar Pablo, se le comienza a cambiar el nombre y al mismo tiempo su labor para cumplir el propósito divino encomendado por Yeshua va a comenzar a tener más relevancia, incluso más relevancia que el mismo Pedro, que pareciera que poco a poco se pierde en los capítulos del libro de los Hechos, al menos en cuanto a los hechos registrados por Lucas, lo que no significa de ninguna manera que Pedro haya dejado de llevar a cabo su ministerio, por supuesto. Esta obra del Espíritu Santo por la que se estaba cumpliendo de forma impresionante, que los llamados para formar parte de la Iglesia de Jesucristo estuvieran comenzando a adquirir el testimonio de Yeshua, a nosotros nos habla una vez más de que esta es la misma obra que continúa cumpliéndose en todo el mundo respecto al remanente que está siendo apartado para salvación. Esto es un elemento clave para compartir a quienes sientes que aquellas personas que se sienten ajenas a las promesas de Dios, aún ya independientemente de sus circunstancias de vida. A veces se piensa que por haber cometido pecado, por haber sido muy pecador, etcétera, pues ya no tiene el perdón de Dios. Sin embargo, esto no es así. Y bueno, las circunstancias personales de la gente que está pensando así no les tienen que hacer pensar que son ajenos a estas promesas divinas. Porque precisamente el sacrificio de Jesucristo tuvo ese propósito, el propósito de redimir. Lo único que tenemos que hacer es acogernos a esta salvación, es abrazar con sinceridad el compromiso de un cambio de vida. Y ese cambio de vida, ¿de qué manera va a ser? Bueno, no es de una forma que a cada quien se nos ocurra. Tenemos una guía y esa guía nos la dejó Dios a través de la ley de Moisés, a través de los profetas, a través de las enseñanzas de Jesucristo y a través de todos los apóstoles. De manera que no hay justificación. No hay justificación para alguien se considera ajeno a la nación de Israel. No hablamos de una nación, la nación geográfica de Israel. No, porque el Espíritu del Señor continúa siendo testigos de su nombre en todas las naciones de la tierra. De manera que, bajo este preámbulo, vamos a analizar el capítulo 13 del libro de los Hechos y vamos a darnos cuenta de cómo fue que inicia el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo, que fue acompañado de Bernabé. Dice desde el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí vemos que aún se le describe se le identifica con el nombre de Saulo. La palabra griega para profeta es la palabra profetes, que significa orador inspirado. Fíjense bien qué importante es, porque esto nos va a dar una idea muy clara de la referencia bíblica cuando se habla ya en el contexto del Nuevo Testamento de estos profetas, que
no necesariamente tendrían que ser totalmente diferentes a los profetas del Antiguo Testamento. En un sentido muy importante, sí, porque estos profetas del Antiguo Testamento fueron enviados para exhortar a la nación, para exhortar a volver al camino del Señor. Y en este caso, los profetas que se mencionan aquí, vamos a ver que siguen siendo inspirados por el Espíritu de Dios. A eso me refiero de que no son diferentes. Sin embargo, el propósito y las actividades que llevaban a cabo quizás ya eran un poco diferentes porque estamos hablando de que estaban en la comunidad de Antioquía. Así de que resulta interesante el concepto de esta palabra, la palabra profeta, que se encuentra íntimamente ligado con el concepto de la palabra griega gracia. Recordemos que ya hemos analizado este concepto, que es la palabra en griego charis, que se define como la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida de los hombres. Así es de que si nos damos cuenta, hay una relación entre la palabra profeta y la palabra gracia. Lo que no significa que la palabra gracia, el concepto de gracia, haya estado simplemente establecido para los profetas, ¿no? El concepto ya de gracia es un concepto que se dio ampliamente y que continúa operando a través del Espíritu de Dios en todo aquel creyente que en su anhelo de conocer a Dios continúa descubriendo las profundidades de la palabra de Dios. Como vemos, la definición de la palabra profeta nos habla de aquel que es inspirado, el que lleva la labor de hablar, pero no por una inspiración emocional de la persona. Aquí es cuando hay que ser muy maduros en este tema, porque no tiene que ver con una inspiración emocional, sino por una causa de la influencia divina que ejerce el Espíritu de Dios en el corazón de aquella persona. De tal manera que bajo la perspectiva de los propios conceptos de la Escritura, nosotros podemos deducir que estos profetas que se encontraban en Antioquía de Siria, estaban siendo influenciados en el Espíritu para exponer los aspectos de la Escritura que aparentemente pudieran ser ocultos para algunos al no conocer la palabra de Dios, lo cual, pues por supuesto que es un don que solo puede venir de Dios. Y en ese sentido, la profecía es un complemento perfecto para que el conocimiento de Dios a través de los siglos sea entendido por los hombres conforme el tiempo que viven. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es lo que nosotros ya hemos visto en otros capítulos acerca de la comprensión que hemos ido teniendo conforme pasan los siglos. Es decir, en el tiempo de los profetas, ellos tuvieron una visión y en ocasiones no la comprendían a pesar de que la tenían. Tenían que haber, en el caso de Daniel, por ejemplo, el ángel tuvo que explicarle algo que él no entendía. En el caso del apóstol Juan, por ejemplo, también llegó el momento en que no entendía y preguntaba al ángel y el ángel le explicaba lo que significaba la visión que le estaba dando. Y así sucesivamente, en el tiempo de Jesucristo, él mismo dijo acerca del profeta de Juan como el mayor de los profetas, pero en ese sentido, por cuanto que él vivió, él recibió al Mesías en su tiempo y hubiera querido, y algo que fue algo que hubiesen querido los profetas anteriores. Entonces, hoy en día, nosotros conocemos quizás un aspecto más amplio y más revelado por el Espíritu de Dios, que en su momento, por ejemplo, los discípulos, cuando estaban con el Señor, con el Maestro, con Jesucristo, que había ocasiones en que no entendían y Yeshua les enseñaba. Pero esto concluyó en el momento en que el Espíritu de Dios comenzó a obrar en ellos como una promesa cumplida, como lo mencionábamos al principio, acerca del Espíritu de Dios y lo que iba a hacer en la vida de estos hombres.
Por otro lado, en relación al concepto de maestros que se menciona, recordemos que dice que aquí en este lugar había profetas y maestros. Yeshua dice que no se hagan llamar maestros. Y esto lo vemos en Mateo 23, de los versículos 8 al 12. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Mesías, hablando de sí mismo. Verso 11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí, en esas palabras, Yeshua nos está diciendo en qué contexto es que no debemos hacernos maestros ante los demás. Y por otro lado, Pablo, por ejemplo, dice que Yeshua mismo constituyó a algunos como maestros. Efesios capítulo 4, de los versículos 11 y 12. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Estamos viendo que estas personas que están teniendo este don por parte del Espíritu de Dios, aclaro, por parte del Espíritu de Dios, y es algo que ahorita vamos a profundizar en ese tema, es muy importante que lo comprendamos bajo una perspectiva correcta. Entonces no hay una contradicción. Así que lo que Yeshua prohibió fue autodenominarse maestros o autoexaltarse de acuerdo al contexto de sus propias palabras. Lo que no impide que las personas consideren a otros como maestros, porque es Yeshua quien pone el título. Es decir, el hecho de que tú estés aprendiendo de alguien, quien quiera que fuera, la palabra de Dios, pues para ti tú puedes considerarlo como un maestro, pero de ninguna manera se vale o es correcto que alguien llegue y se presente contigo y se autodenomine maestro, profeta, pastor, etcétera, que se adjudique algún título. Eso no puede ser así, no debe de ser así, porque en este capítulo vamos a ver incluso el tema de la imposición de las manos. Un aspecto en el que el Espíritu de Dios tiene injerencia al 100% y no el hombre. Por eso la importancia de entender estos conceptos bajo una perspectiva correcta y no equivocarnos. Regresamos ahí a Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, ministrando estos que estábamos hablando de los profetas, maestros, y que se menciona a Saulo y a todas estas personas que estaban llevando a cabo una labor muy importante en este lugar. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aclaro, una vez más, estaban ellos orando, estaban ministrando y estaban ayunando, y en eso dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Leyendo con detenimiento, vemos claramente que es el Espíritu de Dios, es Dios mismo tomando la decisión. Lo único que está haciendo el Espíritu de Dios es usando las manos, usando a estos hombres como medio de convicción en aquellos que iban a ser usados por el Señor. Si lo comprendemos de esa manera, entonces vamos a darnos cuenta una vez más que la voluntad del hombre en este tema queda totalmente excluida. Y eso a nosotros nos pone los focos rojos cuando de repente escuchamos
todo el tema de que pues tú estás llamado para esto, tú estás llamado para aquel ministerio y de repente hay alguien o líderes o como se les llame que finalmente se les hace muy fácil llevar a cabo este tipo de nombramientos bajo una doctrina equivocada, bajo una enseñanza totalmente errada, usando estos pasajes de la Escritura para llevar a cabo esto. Así es que pongamos mucha atención al contexto en el que le son impuestas las manos a Pablo y a Bernabé y nos daremos cuenta de que el Espíritu de Dios estaba actuando de forma extraordinaria, a grado de que todos los que estaban orando en ese momento, a ellos les habló al mismo tiempo y en el mismo sentido. No hubo confusión. Todos entendieron que era el Espíritu de Dios el que estaba decidiendo enviar a Pablo y a Bernabé para cumplir con el llamado que les hizo y que en el caso del apóstol Pablo específicamente fue llevar el nombre, es decir, las enseñanzas, la doctrina de Yeshua a los gentiles y reyes de los hijos de Israel. Vamos a darnos cuenta lo impresionante que de la forma en cómo hace las cosas el Espíritu de Dios. Así es que si entendemos en el sentido correcto este pasaje, vamos a darnos cuenta de que la práctica de imponer manos para designar a algunas personas como encargadas de algunas actividades en determinados ministerios podría tratarse de una falsa doctrina en el tema de imponer las manos. Porque en la organización de algún ministerio o congregación, pues se requiere de una logística específica para poder funcionar en base a los proyectos de los líderes que ellos mismos han trazado. Y eso se vale, por supuesto que es correcto. Sin embargo, eso no necesariamente tiene que ver con lo que pasó con estos apóstoles en el tema de la imposición de las manos y la adjudicación de ministerios. ¿Ok? Que es un ministerio, pues es un servicio. Y la pregunta es, ¿se requiere de servicios en una congregación? Por supuesto que sí, pero eso no significa que sea por disposición del Espíritu Santo. Tú vas a llevar a cabo una actividad importante en alguna congregación X porque se requiere el servicio. Y estás sirviendo a los congregantes, a los hermanos en la fe, etcétera, etcétera. Esto es importante y es necesario, por supuesto, pero tienes que aprender a diferenciar el aspecto divino, la potestad divina, de las necesidades que tienen que ser cubiertas en cualquier actividad relacionada con la proclamación del Evangelio, que también es muy importante. Y es una bendición, pues claro que sí, por supuesto que es una bendición. Servir a tu prójimo es una bendición. Yo no estoy en contra de eso, yo no estoy juzgando ni criticando eso. No, estoy haciendo una aclaración en el tema de la imposición de las manos y la determinación del encargo de un llamado. Estamos viendo aquí que es el Espíritu Santo quien está haciendo esto, no los hombres, no los varones que estaban en Antioquía. Tenemos que aprender cómo fue que hicieron las cosas los apóstoles. Así es que en esos términos resulta necesario separar los conceptos de forma madura, a fin de no equivocarnos respecto al verdadero actuar del Espíritu de Dios, en el que tiene que ver con todo esto que tiene que ver con su plan divino, en donde es su Espíritu quien guía. Y tenemos que aprender a separar este concepto de todo aquello que es válido en relación a la organización de las congregaciones y ministerios, pero que solo tiene que ver con una planeación de logística y que muchas veces no necesariamente se encuentra alineada al plan rector divino. Eso es claro también. En ocasiones se equivocan las personas. Muchas veces no van, lo que hacen, lo que deciden, simplemente no es conforme al plan divino por el que Dios está llevando a su Espíritu. Y en consecuencia el Espíritu es quien
obra de una forma específica. El apóstol Pablo advirtió que no se impusieran manos con ligereza. Ese tema es bien delicado, bien delicado, si lo vemos en su contexto correcto. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Fíjate qué importante es esta exhortación que está haciendo el apóstol Pablo a Timoteo. En un contexto, si ustedes leen el capítulo, se van a dar cuenta que el contexto está haciendo recomendaciones relacionadas con la misericordia, ¿sí? Con la honestidad. Le aconseja que no imponga manos con ligereza, porque con el propósito de no participar en las transgresiones de las personas que pretendan continuar con alguna obra. Porque si no es el Espíritu de Dios que de forma sobrenatural indica encomendar un ministerio, entonces eso en sí mismo puede llevar a aquel que impone manos a participar de los pecados que pudiera estar viviendo aquella persona. Muchas veces no se conoce realmente la vida privada de las personas. Y hacer esto con esta ligereza a la que se refirió el apóstol Pablo puede llevar a esta persona en participar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un aspecto espiritual. Entonces, ¿esto significa? ¿Qué significa? Bueno, que el imponer manos, cuando no es el Espíritu de Dios quien lo indica, eso se hace bajo otros motivos, que pueden ser muchos, pero no necesariamente los deseos de Dios en el sentido de encomendar algún ministerio, alguna obra. Esos actos por los que se imponen manos pudieran ser que no tienen nada que ver con esto que hicieron los apóstoles, con Pablo y con Bernabé. Entonces la exhortación es a evitar una práctica de esa naturaleza cuando no sea el Espíritu de Dios quien determine llevar a cabo esto. Verso 4, regresamos a Hechos 13, verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, una vez más, aquí lo confirmamos, enviados. Fíjense, vamos a leer el versículo 3. Dice: entonces, habiendo ayunado, orado, les impusieron manos y los despidieron. Tú pudieras pensar que los enviaron los apóstoles. Lo que sucedió en realidad fue que el Espíritu de Dios fue quien los envió. Y lo confirma el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Así es de que este versículo pues confirma lo que estamos hablando, lo que estamos comentando. Versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Nada más y nada menos en el centro de reunión de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Fíjense qué importante. Era un gobernador, una persona que estaba ejerciendo funciones de gobernador y quería oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago. ¿Por qué cambia el nombre aquí? Porque así se traduce como mago. Elimas es la palabra griega para elumas. Así es la palabra griega elumas. ¿Qué significa eso? Significa un mago. Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, veamos aquí esta conducta de este hombre
que tiene un nombre que aquí vemos claramente que muchas veces el nombre no tiene nada que ver con la actitud de las personas. Así es que dice la escritura, como vemos, que este mago procuraba apartar de la fe a este procónsul, lo que significa que estaba haciendo todo lo posible para impedir que el procónsul tuviera la oportunidad de conocer el evangelio. Un procónsul era un magistrado de Roma que ejercía la función de gobernador en alguna provincia. En la época de la República Romana, este cargo era la máxima magistratura de un estado, igualando al poder de un gobernador, que era el cargo de procónsul. Ahora bien, recordemos cuál fue el propósito del llamado de Pablo. Fíjense qué importante es, está fascinante. Vea, aquí confirmamos una vez más que tiene que ser el Espíritu de Dios para que el que va complementando el plan divino, no el hombre. Así que no, lo único que necesitamos es escuchar al Señor. Acompáñenme a Hechos, por favor, capítulo 9, versículo 15. Dice, y estamos hablando del momento en que Pablo fue detenido por el Señor cuando iba a perseguir a los fieles de Yeshua rumbo a Damasco, que iba con cartas para ir a arrestar y encarcelar a los de la iglesia. Dice, el Señor le dijo, ve, le está diciendo aquel varón que mandó para que le pusiera las manos, para que orara por él, etcétera, y que no quería ir, y le insiste el Señor, le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, es decir, para llevar mi enseñanza, en presencia de gentiles, es decir, en presencia de extranjeros, y de reyes, es decir, de gobernadores, de emperadores, etc., y de los hijos de Israel. Y ya entendimos en su estudio que hay algunas traducciones que la segunda I ya no es copulativa, sino tiene que ver con la palabra ambos de los hijos de Israel. Es decir, extranjeros y gobernadores, ambos de los hijos de Israel. Y estamos hablando de que en este momento Pablo estaba frente a un gobernador, un hombre que tenía un cargo de una magistratura, que en el concepto de reyes, de acuerdo al concepto griego, tiene que ver con soberano. Entonces, Pablo está aquí empezando a ser enviado por el Espíritu de Dios a los reyes de la tierra. Y este es el primero. Y pongamos atención al hecho de que este soberano dice la escritura que era un hombre prudente, que significa un hombre entendido. Lo que nos indica claramente que este procónsul era un gentil de los hijos de Israel que estaba esperando recibir las buenas nuevas por parte de Pablo. El plan divino se complementa cuando el Espíritu de Dios es quien obra en la vida de los hombres. Este contexto nos deja ver con toda claridad que la imposición de manos ordenada por el Espíritu de Dios era en verdad con un propósito divino dentro del plan establecido por el Señor, lo que de ninguna manera va a suceder cuando las personas imponen manos para adjudicar ministerios que no ha entregado Dios y que lo hacen sin la menor conciencia de lo que escrituralmente significa esto. Bíblicamente significa algo diferente. Por otro lado, vemos la actitud de este judío llamado Bar Jesús. Fíjense, que significa hijo de Yehoshua. Tuvo el mismo propósito que tuvieron los profetas de Jerusalén y de Samaria en el tiempo del profeta Jeremías. Fíjense, acompáñenme en sus Biblias, por favor, a la profecía de Jeremías, capítulo 23. Y vamos a leer de los versículos 9 al 17. Dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí.
Recordemos que estamos hablando en Hechos 13 de este profeta falso. Dice, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante del Señor y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Está hablando del templo. En el propio templo hacían cosas perversas. Verso 12. El templo de Jerusalén estamos hablando. Verso 12. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Señor. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adúlteros y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visiones de su propio corazón, no de la boca de Dios. Dicen atrevidamente a los que me irritan. El Señor dijo, paz tendréis, y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Fíjense qué terrible se expresa Dios mismo y el profeta Jeremías, de todos estos que se decían profetas, pero que lo único que hacían era engañar al pueblo. Entonces, ¿qué es un mal profeta? ¿Qué es un falso profeta? Un falso profeta es aquella persona que habla, que dice hablar la palabra de Dios al pueblo del Señor, pero que no tiene sustento su palabra en la Escritura, en la palabra del Señor, sino que habla de su propia conveniencia, de su propio corazón, bajo su propio interés. Puede haber infinidad de intereses, pero menos la verdad. Y lo impresionante es que el apóstol Pablo fue avisado por el Espíritu Santo y fue inclinado a reprender a este hombre que intentaba por todas maneras de desviar la atención del procónsul Sergio. Fíjense qué importante. Regresamos ahí a Hechos 13, verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, y aquí ya se le dice Pablo, lleno del Espíritu Santo y no de emoción, aquí dice lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó y maravillado de la doctrina del Señor. Imagínense qué impresionante forma de actuar del Espíritu de Dios a través de los apóstoles, que en este caso lo hizo a través de Pablo. Este sería uno de los muchos reyes, personajes con influencia, que entre los gentiles a los que Pablo les llevaría el nombre de Yeshua, es decir,
su doctrina, creerían y se convertirían no al judaísmo, sino a la fe de Jesucristo, a la fe del Hijo de Dios, que es el vínculo para convertirnos al Dios de Israel. Verso 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, que recordarán ustedes que vimos en aquel mapa que había otra Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, es decir, les pidió que guardaran silencio, con la mano dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios. Fíjense qué importante cómo empieza su discurso el apóstol Pablo, porque aquí no solamente se refiere a un grupo de personas. Aquí comenzamos a conocer la forma en que el apóstol Pablo anunciaba el evangelio a los gentiles, la forma en que tú y yo debemos aprender cuando hablamos a aquellos que aún no conocen el verdadero evangelio. Y en este caso específico del apóstol Pablo, no solamente se refiere a los israelitas, sino dice: y los que teméis a Dios, como una clara referencia, sutil, pero clara referencia a aquellos que no lo eran, es decir, los gentiles. Verso 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Comienza a redactar la historia de la familia de Israel. Recordarán ustedes que algo similar fue lo que hizo Esteban ante el Sanedrín antes de que lo matara. Verso 18: y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Bueno, aquí la palabra soportó significa que los llevó, los acompañó, estuvo con ellos en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia, les dio en herencia su territorio. Y bueno, ¿cuáles son estas 7 naciones? Estas 7 naciones se describen en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, y se refiere precisamente a la nación de los heteos, de los gergeseos, de los amorreos, de los cananeos, fereceos, los heveos y los jebuseos. 7 naciones que describe la escritura que eran mayores que Israel. Así es de que, como vemos, para llevar el evangelio, como hizo el apóstol Pablo, lo que tenemos que hacer es conocer la Torá y los profetas. Dense cuenta de las palabras, cómo es que está llevando el evangelio el apóstol Pablo, que es justo lo que debemos aprender. Es precisamente lo que tú y yo tenemos que aprender si verdaderamente queremos compartir el evangelio a los demás. Y obviamente, pues esto requiere de tiempo, de estudio, de dedicación, y si en verdad quieres hacer esto, tienes que destinar un tiempo considerable, importante de tu vida para hacer esta labor. Así es de que Pablo, ¿por qué lo hacía Pablo? Bueno, pues imagínense toda la preparación que tuvo de toda su vida. Él conocía la Torá, los profetas, y las conocía muy bien. Y lo único que sucedió cuando el Señor le llamó fue que todos los conceptos los adecuó correctamente bajo una interpretación correcta, desechando obviamente toda la interpretación judía que traía tradicional, que hasta ese momento de su conversión pues le mantuvo en desconocimiento de la identidad del Hijo de Dios. Verso 20: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel.
Luego pidieron rey a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ya se dan cuenta, el Señor designa, el Señor ordena, designa, habla, pero siempre conforme a su plan de redención, conforme a su corazón. Verso 23, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Una vez más, y los que entre vosotros teméis a Dios. ¿Ya se dieron cuenta? En su discurso no hace acepción. Su discurso siempre fue, como él mismo lo va a confirmar, fue enviado a los gentiles. Pero de ninguna manera hizo acepción de los israelitas, de los judíos que lo estuvieran escuchando. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Está siendo muy claro, no hay acepción. La excepción la hicieron los propios judíos. Verso 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Imagínense qué tremendo. O sea, el hecho de que haya sido invitado el apóstol Pablo no le eximió de hablar la verdad con contundencia. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Porque muchas veces por esa causa te limitas en hablar la verdad. Y la contundencia de tus palabras tiene que ser, una vez más, bajo el propósito divino y no bajo tus emociones o tus prejuicios. No tengas temor de hablar la verdad. En este momento, Pablo llega al clímax. Vamos a darnos cuenta que llega al clímax y punto medular de su disertación en el momento justo en el que se refiere al Hijo de Dios. Y el motivo por el que vino al mundo lo expresa también de esa manera. Y no le importó que estuviera en la sinagoga de los judíos. A eso me refiero. Esto es muy importante aprenderlo. Si estamos estudiando la Escritura y queremos conocer a Dios, lo que tenemos que hacer es aprender de los apóstoles. ¿Cómo fue que hicieron las cosas? ¿Cómo fue que ejercieron su ministerio? ¿Con qué valor? ¿Y con qué dignidad? Verso 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Está hablando de Jesucristo. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, fíjense bien, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Exactamente. Pablo está hablando del Salmo 2 y la cita la vemos en el versículo 7. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Fíjense qué interesante porque Pablo, y que es algo también que por supuesto va dentro del discurso del evangelio que tú y yo tenemos que aprender a dar, es precisamente que hablar de Jesucristo y de su obra de redención tiene que ir
sustentada siempre conforme a la palabra de Dios. Y aquí está sustentándolo con la escritura, hablando del Salmo 2, verso 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así. Y una vez más, él cita, él está citando en este momento a Isaías capítulo 55. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esta escritura, Isaías, está confirmando el pacto que Dios hizo con David. Pero ¿en qué consiste el pacto? Es precisamente en la descendencia, hablando de Yeshua. Una descendencia eterna en relación al Hijo de Dios. Y digo, verso 35, por eso dice también, una vez más, sigue citando la escritura, dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Interesante, porque estas tres referencias de las escrituras que está haciendo el apóstol Pablo las expone en el contexto de la resurrección de Jesucristo. Y con el propósito de que las personas entendieran que lo único que tenían que hacer todos aquellos que conocían las escrituras, solo debían reenfocar su conocimiento, pues como lo hizo él, hacia el contexto del Hijo de Dios, que ya había venido como el cumplimiento de las profecías anunciadas. De ahí lo importante, lo fundamental de que siempre en tu mensaje, en tu proclamación del Evangelio, hables la palabra de Dios. Que no cites dos versículos y te lleves 1 hora o 40 minutos alegorizando, citando ejemplos de vidas personales que no vienen al caso. Eso no es el Evangelio, eso no es nuestro propósito. Tu propósito al evangelizar a quien sea tiene que ser hablar de esta gran bendición, de esta gran promesa que el Señor cumplió a través de la vida de Jesucristo y de su muerte y resurrección. Verso 36, porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, pues por supuesto, carne y sangre. Verso 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Hablando de Yeshua. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Ese es el punto medular, el punto clímax de la disertación de todos nosotros. Es decir, anunciar el perdón de los pecados bajo todo este contexto, bajo el contexto de la historia de Israel y de la culminación de las profecías en Jesucristo. Verso 39. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, de él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y aquí está advirtiendo algo, está haciendo una exhortación de advertencia. Dice, mirad, verso 41, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Pablo citó una profecía más para advertir, pero aquí ya es de advertencia. Igual, una vez más, cita la escritura para advertir a todos en caso de desechar esta palabra que fue anunciada en aquella sinagoga de Antioquía. Esta palabra que él anunció tendría el propósito de anunciar estas buenas nuevas de perdón de pecados. Y
Pablo está refiriéndose a la profecía de Habacuc. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. A la profecía de Habacuc vamos a leer esta porción que habla de esta advertencia de la que está refiriéndose Pablo. Desde el versículo 5, Habacuc, capítulo 1, de los versículos 5 al 11. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, y aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las montañas, las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma concede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volverán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantarán terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y bueno, Habacuc fue un profeta que advirtió todo esto a Judá acerca de la conquista de Babilonia. Este reino poderoso, terrible, que vendría a arrasar con Jerusalén, fue el imperio babilónico. Lo que Pablo advirtió es que no les fuera a pasar, en este caso, a todos los que estaban escuchando su discurso en la iglesia de Antioquía de Pisidia, advirtió que no les fuera a pasar lo que les pasó en aquel entonces a Israel si rechazaban la salvación enviada por Dios por medio de Yeshua. Pablo en cierto sentido profetizó que lo que hizo Babilonia llegaría a ser una analogía profética en relación a Roma, ya que conforme a la profecía de Apocalipsis, pues Roma está identificada como la Gran Babilonia. Entonces, imagínense lo terrible y lo importante que en un momento dado está anunciando el apóstol Pablo, y fíjense cómo una vez más confirmamos que es el Espíritu de Dios hablando a través de Pablo, porque pues en este momento Pablo no conocía la profecía del Apocalipsis, ni siquiera se había escrito por parte de Juan. Sin embargo, está advirtiendo de que algo podría suceder similar, y sí, efectivamente, como dice la Escritura, se cumplirá. Verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Pues claro, imagínense, quedaron maravillados y quedaron entusiasmados y por supuesto que querían conocer más. Verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, es decir, 8 días después, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Imagínense la contundencia de este mensaje, que por primera vez se estaba escuchando en este lugar, que representó una esperanza de salvación y de perdón de pecados para todos aquellos que habían escuchado del Dios de Israel. Verso 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Terrible, se llenaron de celos. La actitud que lamentablemente es una constante en aquellos líderes que tienen la expectativa de mantener su propio reino. Esto continúa sucediendo en todos los ámbitos y a cualquier nivel. No hay excepción, penosamente. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Bueno,
una vez más. Esto mismo fue lo que sucedió con Yeshua. Eran tan fuertes los celos de los líderes judíos que siempre discutían con el maestro y en el peor de los casos pues blasfemaban. Ha quedado incluso de que Yeshua mismo les advirtió acerca de la blasfemia, que no era contra él, que la ofensa contra él no había problema, pero si lo hacían en contra de las obras que él llevaba a cabo, pues que eran por el Espíritu de Dios, entonces ese pecado no les sería perdonado. Terrible. Y estos estaban haciendo lo mismo. Estaban haciendo lo mismo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban llevando a cabo blasfemias por este mensaje que estaba llevando a cabo el instrumento de Yeshua. Lo que significa, ¿por qué dice la Escritura que estaban blasfemando? Porque estaban ofendiendo al Espíritu de Dios igual. No a Pablo, sino al Espíritu de Dios. Lo que estaba haciendo el Espíritu de Dios al reunir a todos aquellos de la ciudad. Verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Claro, primeramente era a ellos, a los judíos, a los israelitas, como él los menciona. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, nos volvemos a los extranjeros. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, fíjense, pongan atención para que puedan comprender las palabras del apóstol Pablo. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué está citando el apóstol Pablo? Una vez más, sigue citando la Escritura, no es de su emoción. Él tuvo mucho cuidado de que siempre es que se refirió de esta manera, de no ser de su emoción, sino por la propia Escritura. Acompáñenme en sus Biblias a Isaías 42, Isaías capítulo 42, de los versículos 6 al 9. Dice la Escritura, dice, yo, el Señor, Yud-Hei-Vav-Hei, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Está hablando de Jesucristo, está hablando del Mesías. Pero fíjense bien cómo es que Pablo habla de sí mismo y ahorita les voy a explicar por qué. Continuemos leyendo la profecía para poder comprender. Dice, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Es claro que es el Mesías, una referencia al Mesías. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Es decir, para que lleves el conocimiento del Señor a todos aquellos que no le conocen. Verso 8 dice, yo, Yud-Hei-Vav-Hei, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Estas fueron palabras del Mesías. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Pablo refirió la profecía de Isaías, pero no porque se adjudicase a él el llamado del Mesías, como dice el versículo 6, sino porque Pablo está llevando el nombre de aquel del que habló el profeta, Yeshua. Y el apóstol Juan confirmó esto al escribir acerca de aquel que es el alfa y la omega. ¿Por qué? Porque precisamente le confirmó a Juan esto. Apocalipsis 21, versículo 5, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así de que el que estuvo profetizando Isaías acerca de que haría todas las cosas nuevas, fue el mismo que lo confirma en el tiempo en la profecía de Apocalipsis.
¿Qué estamos, qué significa entonces esto que dijo Pablo? ¿Por qué cita la profecía de Isaías y dice, dijo así? Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, hablando de él y de Bernabé: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Verso 48. Los gentiles, oyendo eso, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Esto qué significa? Pues que eso es el Espíritu de Dios obrando, incluso en las propias palabras que estaba hablando el apóstol Pablo, que en referencia a las profecías anunciadas por los profetas, y que cumpliría el Mesías. Y en ese sentido es que Pablo no es que se adjudique la profecía que están referidas al Mesías, sino porque está llevando su nombre. Una vez más, está llevando el nombre del Señor. Por eso es importantísimo comprender las palabras de Pablo, porque a diferencia de los demás apóstoles, Pablo, de una manera muy especial, fue llamado, y de una manera muy especial estaría cumpliendo este mandamiento de Jesucristo acerca de llevar su nombre en gente de mucha influencia, descritos como los reyes y de extranjeros. Así de que imagínense lo importante que es que si desde este momento empezamos a comprender la forma en que Dios, el Espíritu de Dios, le ponía palabras en la boca del apóstol Pablo. Esto significa que, y vemos que los gentiles se regocijaron, estaban, pues imagínense, felices por esta palabra. Lo que significó que muchos escucharon la palabra. Y fíjense cómo dice la Escritura que algunos estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que muchos escuchan la palabra de Dios. Como aquel entonces también muchos escuchaban la palabra de Dios. Pero al hacer esta referencia de los que estaban ordenados para la vida eterna, es una referencia clara a aquellos que iban a creer, predestinados para salvación. Y lo mismo ocurre hoy en día. Muchos escuchan, pero algunos son ordenados para la vida eterna, muchos no. Y en ello, pues solamente es Dios quien tiene la decisión, no nosotros. Por esa razón nosotros no debemos juzgar a nadie en ese sentido, en ese aspecto no. Nosotros simplemente, tú estás puesto para compartir la palabra del Señor, lo que el Señor ha hecho contigo. Verso 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo sus pies, llegaron a Iconio. ¿Por qué dice la Escritura que sacudieron sus pies? Bueno, porque fue un mandamiento de Jesucristo. Lucas capítulo 9, versículo 5 dice: cuando los envía el Señor a los discípulos a llevar sus palabras, el Evangelio, dice: y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y esto es muy importante porque significa que la sangre de estos no estaría sobre Pablo y Bernabé. Y llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué importante es esto. Qué importante es entender la forma en cómo es que nosotros debemos comportarnos con respeto, pero firmes en nuestra convicción. Uno de los aspectos más importantes de la doctrina de todos los que creemos en Yeshua descansa en la forma en que hablamos de la palabra de Dios respecto al enfoque que consideramos más importante. Esto es, que toda palabra
nos lleva siempre al mismo camino. Así debe ser, a la vida y a la obra del Salvador de Israel, y del propósito de su muerte y de su resurrección, como las buenas nuevas que anhela todo aquel que está ya ordenado para vida eterna. Así es de que, pues que nuestra proclamación del Evangelio del Reino de Dios sea como la disertación de Esteban, que provocó ardor en los oídos incircuncisos, aunque nos cueste la vida como a él. Que nuestra disertación sea como la de Pedro en Pentecostés, que provocó el temor de aquellos que reconocieron que se equivocaron y que preguntaron. Llegó el momento en que preguntaron: ¿qué haremos?, cuando se enteraron que habían matado al autor de la vida. Que nuestra disertación sea como la de Pablo, que conociendo la Torá y los profetas, nos ha llevado al conocimiento de la maravillosa obra redentora de Jesucristo. Que tu proclamación del Evangelio sea por el amor y por la pasión que despertó en ti el amado en nuestro corazón. Mi gozo descansa en la pasión por la predicación de Jesucristo, por lo que hizo conmigo, y yo espero que así ocurra también en tu vida. ¿Me acompañas a orar? Señor bendito, gracias por tu palabra, por este gozo, un gozo que no es comprendido por el mundo, Señor, pero que nos fortalece y acrecienta la pasión por tu predicación, por la predicación de tu nombre. Gracias, Señor, por la misericordia que has tenido con nosotros. Porque así como lo expuso Pablo, efectivamente, la muerte y resurrección de Yeshua nos ha permitido tener la esperanza de la vida eterna. Y a partir de ese momento no hay excepciones. No hay acepciones tampoco de personas, para que todo aquel que crea en el Hijo de Dios tenga vida eterna. Permítenos, Señor, seguir gozándonos de forma sobrenatural con toda tu enseñanza. Y permítenos también, Señor, entender con madurez todas las cosas que hicieron tus apóstoles por mandamiento del Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que hoy en día el Espíritu Santo continúa haciendo su obra en todas las naciones del mundo, porque hay aún muchos que están esperando ser recibidos en el rebaño. Gracias, Señor, por todos tus siervos en todo el mundo, todos aquellos que con corazón fiel hablan tu palabra. Bendíceles, bendito Rey, prospérales en su camino, y que se continúe siendo tu Espíritu el que habla a través de ellos. En el nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor, por todo. Amén.